hacer justicia, ¿no? La justicia que entendemos que tendría que ser, que es que exista un Estado palestino y Estados Unidos no se quede fuera de la ecuación, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Esto es la geopolítica y no hay que olvidar que es lo más hipócrita de todos. Te lo digo a ti como periodista, creo que el ridículo es el tono que utilizas para hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Porque la ridiculización constante de alguien que realiza algo con lo que no estás de acuerdo y el insulto fácil, ¿no? Creo que estamos en otro nivel nosotros. En la propuesta del líder del PP sobre la política migratoria, claramente para mí es una reacción tardía por parte del PP a una presión que le está haciendo Vox en la política, ¿no? De cara a un inicio de un ciclo electoral que está a la vuelta de la esquina. Un gran día para la civilización. Así calificó Donald Trump a la jornada del pasado martes, una en la que el mandatario estadounidense y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmaron un acuerdo entre comillas, de paz para la Franja de Gaza. Un acuerdo que no ha contado durante su redacción con ningún representante del pueblo palestino, ni con la Autoridad Nacional Palestina ni con el grupo terrorista de Hamás, dos entidades que tendrán que aceptar este acuerdo si no quieren que Israel termine el trabajo. Con esta frase, Netanyahu a lo que se refería era a la ocupación territorial y a la matanza, a los asesinatos, al genocidio indiscriminado. Un acuerdo sin acuerdo no es más que un documento de las pretensiones de una parte. En este caso, esa parte es esa entente conformada por Netanyahu, por Israel y por Donald Trump, es decir, por Estados Unidos. Una que le ha enviado un PDF, o sea, le ha enviado un documento a Hamás para que acepte ese acuerdo no acordado, ¿no? Que tiene una nota de pies que dice: si no acuerdas mis acuerdos, será de mutuo acuerdo que tu pueblo sea genocidado. Esta frase obviamente no está escrita, pero lo que se puede entrever en no acordar un acuerdo y exigirlo, si no, terminaremos el trabajo, ¿no? Como decía Netanyahu. Tú solamente imagina que alguien se mete en tu casa, te agrede, te pega, te mete palizas durante meses y te ocupa la casa durante todo ese tiempo. Y después te dice: mira, yo te puedo dejar de pegar, pero me quedo en tu casa, o me quedo en tu casa y te sigo pegando, tú decides. Tú lo primero que dirás es: oye, es mi casa, vete de aquí, deja de pegarme. La frase de "es mi casa" en este contexto es el clamor de unos palestinos que llevan décadas pidiendo un estado propio y esa libertad tan ansiada por parte de las derechas españolas y americanas, pues esa libertad de vivir sin bombas y sin ocupación militar. La única forma de mantener esa libertad, esa prosperidad, seamos francos, es tener una forma de defenderse, una herramienta para defenderse. Y sin un Estado, que por tanto sin un ejército, la única forma que tiene el territorio palestino, lo siento, es Hamás. Igual que los españoles, lo único que teníamos cuando Francia nos invadió eran aquellos rebeldes que se manifestaban y que luchaban directamente contra el ejército de los franceses. Pues igual. Claro, este acuerdo pide a Hamás que entregue las armas. No le da un Estado, por tanto no le da un ejército, ni le da forma al pueblo palestino para mantener esa libertad. Es decir, que es un quítate tú, yo me quedo y hago lo que me dé la gana en este territorio. Ese es el acuerdo, no hay más. A todo esto cabe recordar que en la Franja de Gaza han sido asesinadas ya 57.000 personas. Civiles, todos, ¿eh? De ellos 20.000 niños y niñas. En este contexto resulta algo paradójico que algunos estén más preocupados en ganar el premio Nobel o en hacer política interna en este asunto, mientras que Netanyahu, que goza todo esto con el apoyo de Donald Trump, guionice a su voluntad el futuro de los palestinos y ejerza de forma simultánea de verdugo y juez en este asunto, mientras que lógicamente desoye a la parte defensora. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Bueno, vamos ahora a comentar las noticias más destacadas de la semana, pero antes os quiero comentar a quién tenemos en la mesa de análisis de la Diana, que tenemos a Carlos Latorre, ya sabéis que lleva unas semanitas viniendo, a Albert Aragonés y a Carlos Rocha, que se incorpora a este programa en esta tercera temporada. Gracias a los tres por venir. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y ahora sí que sí, vamos con el repaso semanal. Sigue dando y mucho que hablar la situación que rodea al entorno de Pedro Sánchez. Un informe de la UCO desvela que el Partido Socialista le pagó al solitario José Luis Ábalos y a Koldo dinero en sobres y en efectivo.
Esto casa con lo que contó la exmujer de Ábalos en Telecinco, se acordarán, donde allí señaló que el que fuera secretario de organización socialista tenía cantidades que rondaban los 1.000 euros en sobres. En este informe se pone de relieve que se han encontrado mensajes de 2018 que apuntan a que el solitario y su chofer recogían sobres en Ferraz. También destaca que estos pagos no tienen ningún tipo de evidencias de que se hayan acontecido en la documentación entregada por el PSOE al juzgado, lo que podría significar que eran en B, es decir, ilegales. Esto lo niegan los socialistas. Desde Ferraz apuntan a que estos pagos tienen comprobantes y que están por tanto justificados. Insisten en que las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas y auditadas de forma externa, incluidos estos pagos que ahora desvela la UCO. Pero esto no es todo. La mujer de Sánchez, Begoña Gómez, se va a enfrentar en todas sus causas a juicio popular, a un jurado popular. Así lo ha desvelado el juez que instruye el caso, Juan Carlos Peinado, que le investiga por 5 delitos: malversación, intrusismo profesional, tráfico de influencias, aprobación indebida y corrupción en los negocios. Esto resulta preocupante para la defensa de Gómez, ya que un jurado popular está más influenciado o puede estarlo por la opinión pública, y por tanto por las noticias, y esto puede viciar el caso, algo que preocupa a Ferraz y al entorno de la defensa de Begoña Gómez. Por esta noticia ha salido el ministro de Justicia y para la defensa judicial del entorno de Pedro Sánchez, que es como se llama en verdad su ministerio, Félix Bolaños, y nos ha dado todas las claves de este juicio. Mira, escúchenlo. Creo que en algo sí estamos de acuerdo, y es que Begoña Gómez está incursa en este procedimiento judicial porque es la mujer del presidente del gobierno. Si no fuera la mujer del presidente del gobierno, seguramente no habría ni causa, porque ni siquiera el sindicato ultraderechista hubiera presentado aquella querella con recortes de prensa. Pues hombre, Félix, claro que sí. Es que si Gómez no estuviera casada con el presidente del gobierno, no tendría a su disposición una asesora pagada por todos nosotros para que pudiese hacerle favores personales relacionados con negocios privados. Claro que sí, Félix. Pero es que suma y sigue para los socialistas. Mira, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya sabe cuándo tendrá que ir a juicio. Se va a celebrar el juicio que le investiga del 3 al 13 de noviembre de este mismo año. Cabe recordar que este caso judicial se abrió por la presunta revelación de secretos en la que el fiscal pudo haber incurrido al informar sobre el contenido de un correo electrónico de la defensa de González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, en la que conocían que su defendido había cometido 2 delitos contra la hacienda pública. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Los titulares de la semana bastante cargados, ¿eh? Uno ya lo hemos contado. La UCO desvela pagos en efectivo del PSOE, Ábalos y a Koldo en 2018 y Ferraz lo niega todo. España supera los 21,7 millones de afiliados a la Seguridad Social en uno de los mejores septiembres de la historia. Feijóo propone la creación de un visado por puntos para inmigrantes en función de dónde vayan a trabajar y de dónde vengan. E Israel intercepta la flotilla que se dirigía a las aguas de la Franja de Gaza para darle a los civiles ayuda humanitaria. Esta operación israelí se ha saldado con la detención de 443 personas, de ellas 30 españoles, acusadas todas de ser pro Hamás, pro terrorista. Tras eso, estas personas podrán asumir que han cometido delitos, los delitos que Israel les quiera adjudicar, aceptar y pedir que se les deporte a su país de origen, o defender su inocencia, ir a juicio y, posiblemente, ir a prisión. Esto ha sido criticado por el gobierno, que ya ha pedido que Israel le garantice a nuestros compatriotas españoles toda la, como dice Sánchez, la protección diplomática. Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí. Lo he dicho en muchas ocasiones, la flotilla no representa ningún peligro para el gobierno de Israel y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla, la acción del gobierno de Israel. Un apunte y vuelvo con Israel. En esta intervención Sánchez ha vuelto a incidir en que su intención es que el gobierno presente este año presupuestos generales del Estado. Al acabar septiembre ha incumplido en la ordenanza de la Constitución, que le obliga a presentar los presupuestos generales del Estado a las Cortes Generales 3 meses antes de que acabe el año. Volviendo a Israel, Netanyahu y Trump presentan un acuerdo no acordado de paz para la franja
que pasa por la liberación de los rehenes y la entrega de armas de Hamas. El texto recoge la posibilidad en el futuro de crear un Estado de Palestina, algo que el mandatario israelí niega por completo. La propuesta ha recibido una respuesta tardía de Hamas, que ha esperado desde el lunes hasta el viernes para responder. El grupo terrorista acepta liberar a los rehenes y pide que se negocie cómo se va a llevar a cabo el acuerdo. Y por otro lado, lo contábamos en titulares, en España se superan los 21,7 millones de afiliados a la Seguridad Social en un mes que Moncloa ha calificado como uno de los mejores septiembres de la historia, ya que se han registrado, según dicen los datos desvelados este jueves por el Gobierno, que hay 56.700 nuevos trabajadores y el paro ha descendido en 4.846 personas. De este modo, en España hay 21.728.949 ocupados, lo que supone un incremento de 1,92 millones de afiliados desde que se aprobó la reforma laboral hoy vigente, es decir, diciembre de 2021. Desde el Gobierno apuntan a que el empleo juvenil ha aumentado en un 24,3% y el de mayores en un 23,3% desde que se aprobó la reforma laboral en 2021. Además, señalan que el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social continúa en cifras históricamente altas, con 10.234.627 empleadas, algo de lo que se felicitan desde la Moncloa. España va mejor. Seguimos batiendo récord de reducción de desempleo y lo más importante, lo hacemos ganando derechos y garantizando condiciones laborales dignas. Feijóo propone crear un visado por puntos para cribar a los inmigrantes en función de dónde quieran trabajar y de dónde provengan. Así lo dio a conocer el pasado domingo en un acto en Murcia el presidente de los populares, donde trató de distanciarse de los postulados en la materia del PSOE, pero también de los de Vox. La inmigración bien gestionada es una oportunidad, mal gestionada es una fuente de división y precariedad. Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones entra. Cada inmigrante, insisto, es una persona con una dignidad intrínseca. Debe ser tratado como ciudadano responsable de sus propios actos, con derechos y también con deberes. Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox. No es verdad. Y en Andalucía ha estallado la polémica durante esta semana. La Junta ha admitido que hubo graves retrasos de hasta 2 años en el diagnóstico de cáncer de mama, lo que ha provocado que la enfermedad pueda agravarse en los cuerpos de las mujeres afectadas, ya que no han recibido el tratamiento contra esta enfermedad que era necesario en su situación. Los últimos datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud inciden en que son 2.000 las mujeres con un diagnóstico previo no concluyente de cáncer de mama que están pendientes de ser llamadas para confirmar o descartar que tengan esta enfermedad. La consejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha pedido disculpas este miércoles a las mujeres afectadas, pero ha descartado dimitir por esta situación. Y esto ha generado las críticas mancomunadas de toda la oposición, desde el PSOE hasta Vox, pasando por Adelante Andalucía y por Andalucía. La situación que hemos conocido respecto a las mujeres con cáncer de mama no es un error, no es un fallo. Es el síntoma del colapso del sistema sanitario público en Andalucía. Cuando uno viene a decir en el Parlamento de Andalucía vamos a polarizar, nosotros queremos poner el acento precisamente en las consecuencias de esas políticas que practican y que no hay que olvidar a las víctimas de las políticas. En este caso hay 2.000 mujeres. La asociación a la que ayer la consejera intentaba culpabilizar llevaba dando la voz de alarma años. Lo hizo con el consejero Aguirre, lo hizo con la consejera García y también con la consejera actual, que no debería seguir en su puesto. Sigue sin explicar qué ha pasado y por qué ha pasado. Y desde luego no sabe a cuántas mujeres le está pasando en Andalucía. ¿Cuánto andaluz y andaluza hay ahora mismo pensando si el cribado de otro cáncer que me hice ha fallado también? En los últimos días nos están llegando mensajes que ponen los vellos de punta. Mensajes sobre otros protocolos de cáncer. No vamos a alertar hasta que no lo sepamos a ciencia cierta y con rigor, pero queremos que se investigue todo.
Pues ahora sí que sí, estamos en mesa de análisis en la Diana, ya sabéis, con Albert Aragonés, de Diari Público o de Público, con Carlos Latorre, del Debate, y con Carlos Rocha, del Confidencial en Andalucía. Y la primera pregunta que les quiero plantear es para que valoren el acuerdo de paz, o ese acuerdo no acordado de paz, que han propuesto Donald Trump y Netanyahu para Palestina, para la Franja de Gaza. Quiero que empiece Carlos Rocha, que se incorpora hoy, así que todo suyo. Pues bueno, a ver, yo fíjate que aquí coincido bastante con lo que han planteado las izquierdas, ¿no? En España, ¿no? Es muy llamativo como un acuerdo de paz entre, bueno, lo que es una solución para la paz en Oriente Próximo, pues una cosa que plantea Donald Trump, que se la plantea a Netanyahu en la Casa Blanca, a Gaza, a Hamas, perdón, que es la organización que gobierna la Franja, al fin y al cabo. Se la manda poco antes, se quejaron en Hamas de que no les había llegado. Llamativamente todo el mundo lo celebra poco después, incluso España, ¿no? Que el presidente Pedro Sánchez se ha abrazado a la causa palestina, en mi opinión, con un objetivo puramente electoral, más allá de sus creencias o de sus simpatías hacia la causa palestina. Le da la bienvenida. Y bueno, no sé cómo se le puede dar la bienvenida a un plan para Gaza sin los gazatíes. Mi cabeza no cabe. Es verdad que no vamos a dar lecciones en España sobre descolonización, porque es la lección del Sahara Occidental bastante cerca y sabemos que el proceso de descolonización del Sahara, de hecho, no ha concluido, ha concluido de forma fallida con la intervención de Marruecos. Pero a mí me parece una solución que perpetúa la mala situación que hay y que no arregla el problema. Sobre todo cuando después Netanyahu dijo eso de, bueno, no vamos a reconocer ningún tipo de Estado palestino. Alberto, ¿cómo lo ves? Bueno, pues tengo que decir que coincido bastante con Carlos, ¿no? Es preocupante, a mí me preocupa, es muy triste también, pero al final lo que estamos viendo yo creo que es una especie de neocolonialismo, ¿no? Indirecto, donde Estados Unidos decide por los demás y sobre todo en Oriente Próximo, donde Estados Unidos siempre ha estado muy presente. A mí me sorprende mucho el hecho de que en la Casa Blanca se haga una rueda de prensa donde se anuncian parte de los acuerdos, donde se incluye la concepción, digamos, o la consolidación de aquella manera de un Estado palestino. Netanyahu no diga nada, pero que cuando llega a casa rebaja totalmente y diluye esa idea, ¿no? Entonces está claro que este alto al fuego o este acuerdo de paz no se va a acabar produciendo por las intenciones que tiene Israel, que evidentemente es de aniquilar a la población que está en Gaza para poder quedarse con ese territorio. Pero evidentemente también hay un problema de interlocución política, ¿no? Deciden Netanyahu y Trump. Sí que es verdad que luego hay un problema evidente, que es la legitimidad que lamentablemente tiene Hamas en Palestina, ¿no? Que eso dificulta evidentemente el poder llegar a un acuerdo de paz, porque al final el brazo armado de Hamas es muy duro y actúan como terroristas, ¿no? Y también van a máximos. Pero sin un proceso de paz, de negociación, donde la gente de Palestina tenga realmente su voz y su propuesta y la gente de Israel quiera realmente hacer justicia, ¿no? La justicia que entendemos que tendría que ser, que es que exista un Estado palestino y Estados Unidos no se quede fuera de la ecuación, pues no vamos a llegar a ningún sitio, porque al final el plan de Estados Unidos es muy claro. De hecho, el Departamento de Defensa ya lo publicó, ¿no? Quieren que Gaza se convierta en una nueva ciudad, en unas nuevas ciudades súper tecnológicas, ¿no? Lo del Village Resort ha quedado ya un poco diluido, pero bueno, que ese al final es el objetivo de fondo, ¿no? Entonces, este tipo de protectorado que propone los Estados Unidos, al final es lo que dice Carlos, perpetúa el problema de Oriente Próximo, hace que siempre se actúe de la misma manera y ya vemos cómo han acabado los otros países y las otras regiones, ¿no? Entonces, nada que decir, política performativa y tristeza máxima, porque así no se va a solucionar el conflicto. Le preguntan a Carlos Latorre, ¿qué es lo que opina él? Hombre, yo como base principal pondría ciertos cimientos. Uno de ellos es la realpolitik, o sea, dejémonos todos, pensemos de una manera o de otra, de ese pensamiento
de Alicia en el País de las Maravillas. Esto es la geopolítica y no hay que olvidar que es lo más hipócrita de todos. O de todo, mejor dicho. Dicho eso, luego pongo pues mi opinión, pero hombre, hay ciertos aspectos que acabo de escuchar que me llaman poderosamente la atención. Brazo armado de Hamás. Es bueno centrarse en las palabras, ¿eh? Un relato crea estructuras mentales y luego, obviamente, se actúa, crea acciones. Brazo armado de Hamás. Todo el brazo, todo el cuerpo es armado. No hay un Hamás bueno. Es como si me dices, sí, que había una ETA buena. Eso es blanquear el terrorismo. Hamás es un grupo terrorista. Digámoslo, es que no se ha dicho claramente, digámoslo claramente. No he oído en estos 7 minutos o 5 nada de los rehenes, nada del 7 de octubre, nada de los kibbutz. Y luego, dar la palabra a los palestinos. A buenas horas, mangas verdes, o yo diría, a buenas horas, mangas islamistas. ¿Desde cuándo no hay elecciones en la Franja de Gaza? Ni tampoco para Cisjordania. Desde el año 2006. Eso es bueno decirlo, es bueno repetirlo. Hamás es un grupo terrorista que ha y sigue vilipendiando y atentando contra la misma población. Hay una buena, similitud entre Ucrania, tanto que se dice en los ámbitos propagandísticos, no solo de Ferraz, también de Moncloa y de otros acólitos, digamos, mediáticos. En Ucrania, los civiles bajan al metro para refugiarse y son los soldados los que van al frente. En el ámbito de la guerra que se libra en Gaza, son Hamás los que se van a su red de túneles y ponen a los civiles como escudos humanos. Ya está bien, bajo mi óptica, de esa propaganda, de ese discurso facilón. Por tanto, si se quiere dar la palabra a los gazatíes, que nos hemos dado cuenta ahora, nótese la ironía, de que nos importa, ¿por qué Sánchez, que no lo olvidemos, lleva 8 años, que largos 8 años, en el Palacio de la Moncloa, no ha dicho ni mu sobre los gazatíes? Ahora hay que darles la palabra. Oiga, ¿cuándo hay que darle la palabra a los gazatíes? Cuando Begoña está acorralada, cuando el fiscal está en el banquillo, cuando el hermano está en el banquillo. Yo creo, y ya lo dije aquí en alguna otra tertulia, que ya está bien de usar a los gazatíes como mercancía humana. Y luego también se ha nombrado el Sáhara. Hombre, ejemplo pues de coherencia con el Sáhara creo que no es, ¿no?, la de Pedro Sánchez. ¿Por qué dio ese volantazo? ¿En base a qué? No, en base a digamos pues que acabo. Los acuerdos de Abraham, ¿por qué se hace el 7 de octubre? ¿Por qué jamás hace el 7 de octubre? Los atentados macabros desde el Holocausto, del último genocidio. Porque quería dinamitar los acuerdos de Abraham, que estaban de acuerdo Jordania, Arabia, Marruecos y otros países árabes, con tal de llevar la paz a la región de Oriente Medio y de reconocer mutuamente el Estado de Israel. Y Hamás, que es un satélite armado, todo, no su bracito, sino todo, de Irán, es el que lo dinamitó. Con lo cual, yo creo que la responsabilidad y la asunción de culpas creo que no está bastante equilibrada. A ver, sí, perdón, es que se han juntado tantas cosas en esta intervención que ya me he incluso perdido, porque estábamos hablando del acuerdo de paz, hemos acabado hablando de Sánchez, de Begoña, del Sáhara, de los... Bueno, entonces, Sáhara lo vamos por partes. ¿El qué, perdona? Sáhara lo ha nombrado alguien, ¿eh? No lo he nombrado sí, yo. Lo ha nombrado Carlos, pero a ver,
Pero vamos por partes. Primero de todo, ¿Hamás es un grupo terrorista? Hamás es el brazo terrorista de la Autoridad Nacional Palestina, ¿vale? No podemos caer en la trampa de que todas las personas que están involucradas en este conflicto por la parte palestina son terroristas, porque sencillamente esto no es verdad, no es así. Ahora, también se criticaba... Los palestinos son de Hamás. No. Todos los de Hamás quieren ser palestinos, pero no todos los palestinos son de Hamás. Esa es la gran diferencia. Igual. Vale, Carlos, vamos a escuchar, vamos a escuchar al compañero. Carlos, vamos a escuchar al compañero, por favor. Sencillamente quería dejar una cosa muy clara, y es que se ha criticado, digamos, que nos daba como miedo, ¿no?, poder decir que es un grupo terrorista, y en mi intervención lo he dicho. De hecho, he hablado de un problema de interlocución política debido a esta cuestión, y lo he dicho claramente. Los oyentes que son inteligentes y críticos pueden tirar para atrás y lo van a oír, ¿no? Después, a mí me hace mucha gracia este discurso de que es Hamás el culpable de que Israel aniquile a la población de Gaza porque mediante los túneles se atrincheran con la población. Más de 65.000 muertos es un relato que se cae por su propio peso. Las cifras desmontan este relato. Y no solo las cifras, sino también las Naciones Unidas, que hablan del hambre como una arma de guerra utilizada por el gobierno de Netanyahu, y que hablan de indicios de que hay un genocidio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre esto, no podemos caer en el relato de que es porque Hamás se atrinchera y pone como escudo humano a las personas, porque es sencillamente mentira. No hay nada más que decir al respecto. Y después, sí que quería comentar una cosa más, y es que, a ver, o sea, este conflicto evidentemente no empieza el 7 de octubre, ¿de acuerdo? Esto es muy importante entenderlo, porque también es engañar a la gente, ¿vale? El 7 de octubre se cometió un acto terrorista atroz, que no tendría que haber ocurrido, y evidentemente en eso estamos todos de acuerdo, pero este conflicto no empieza allí, empieza mucho antes. Israel lleva muchos años, lleva muchas décadas asediando a la población palestina y a la Franja de Gaza, ¿de acuerdo? Es un problema que viene de antes. Entonces, tampoco engañemos a la gente. Los conflictos tienen perspectivas, tienen coyunturas y tienen contextos de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿la solución cuál es? El año 18. No, vamos para el acuerdo pues de Sykes-Picot, entonces. Y mucho antes también Israel atacaba la Franja de Gaza, y llevamos años oyendo cómo Israel ataca la Franja de Gaza y de hecho... Israel dudo que ella atacara en el año 18 la Franja de Gaza, porque Israel nace en el año 48. Entonces... 2018. Vale, que le pongas lo de matar a Kennedy, hombre, pero lo del año 18 me parece un poco excesivo en cuanto a fechas. Sobre todo porque Israel no estaba. No, es que no, yo no he dicho 2018. Sí. Yo he dicho lo de Sykes-Picot y tú me has dicho que sí, que ya atacaba en esa fecha. Había entendido 2018, no 1918. No, en el 18, o sea, con el acuerdo Sykes-Picot. Vale, pues no, entonces no, porque evidentemente Israel no existía. Pero bueno, más que nada sí que quería decir que coincido con la hipocresía que se ha comentado al principio en relación a la geopolítica, ¿de acuerdo? Esto es otro nivel de política, ¿de acuerdo? Es un nivel mucho más elevado con implicaciones muy diferentes, pero bueno, que tenemos que hablar del problema real, y es que se está aniquilando a la población, se está produciendo un genocidio, se está matando de hambre a la gente, y no hay una solución de paz que sea justa ni proporcional con lo que se merecen los palestinos. Bueno, le voy a dar la palabra a Rocha, me voy a llamar así para no confundir, porque nos queda realmente poco de este bloque del debate, ¿vale? Quiero escucharle a él. A ver, yo evidentemente cuando hablo de dar voz a los palestinos, soy consciente de que jamás no ha convocado elecciones en la Franja de Gaza, que hay un problema que solucionar ahí en cómo los palestinos tienen voz y cómo no tienen voz, pero creo que ahora mismo la preocupación de los palestinos está más en sobrevivir que en sus derechos políticos. Una vez que se solucione o que acabe el conflicto, una vez que Israel deje de hacer la ofensiva que está haciendo desde hace 2 años, que se cumplen ya mismo, entonces se podrán poner a pensar quién debe representarlo a nivel político. Cuando hablo de que la solución tiene que pasar por darle voz a ellos, evidentemente es que no hay otra. Es que, de hecho, tú hablabas del acuerdo del año 18, 1918, y de las que procede de la decolonización de Inglaterra y Francia, que se repartieron aquella zona malamente, como decimos aquí en Andalucía,
de aquellos polvos a estos lodos. Luego encima metes por medio un Estado hebreo creado en el 47 como respuesta a la Segunda Guerra Mundial y todo en la forma en la que se ha politizado o cómo ese Estado se ha construido como un Estado sionista. Y claro, evidentemente los palestinos son los últimos de esta batalla o de esta discusión, son los últimos a los que se les da voz en esta discusión. No tiene sentido que la solución pase por un acuerdo entre un señor sospechosamente naranja que le entrega un papel en la Casa Blanca a Netanyahu y le dice llama al emir de Qatar y le pides perdón por teléfono. La política, lo hemos dicho, ¿no? Es más que la política es más que un señor que le da un teléfono a otro y lo obliga a que llame a un emir para pedirle perdón. Hay unos acuerdos, los acuerdos de Oslo, que son los que plantean la solución de los dos estados, que es por la que supuestamente está la mayoría de la comunidad internacional, pero desde la teoría, porque al final nadie lo lleva a la práctica. Mientras que eso no se tome en serio y haya otros nuevos acuerdos de Oslo, ¿no? O como lo queramos llamar, para que la comunidad internacional se siente con los palestinos, sea quien le tiene que representar en esa mesa, y con Israel, y haya una cesión por parte de unos y otros, no hay una solución real a esto. Pero Carlos, el problema de todo esto los que no han reconocido nunca los dos estados. Los dos no los ha reconocido la comunidad internacional, no, sino la región árabe. Háblese de Jordania, háblese de Arabia Saudí, si quieres, pues hablamos de Irán, de Líbano o de Siria. O sea, los primeros que desde el año 48 no han reconocido al Estado de Israel es la comunidad árabe. Y los acuerdos de Abraham, no me negarás, que iban en esa dirección para reconocer, oye, estaba Jordania, Qatar, Líbano, Kuwait, Marruecos, que también pilla lejos, pero en el ámbito del Islam es más que importante. Indonesia estaba, más de 200 millones de musulmanes. Hombre, creo que algo bueno eran los acuerdos de Abraham. Y luego, insisto, no he oído hablar de rehenes. No he oído hablar de rehenes. Dos años después de que Hamas hiciera un atentado terrorista en escala en Israel, yo creo que es evidente, y los que estamos aquí, ninguno somos, no nos apellidamos Netanyahu, ni tampoco tenemos apellido musulmán, tenemos que decir que a los de rehenes hay que devolverlos. Yo creo que es una cosa que entre tres personas que viven en el Estado español hay una se da por hecho. Se da por hecho todo lo que beneficia a la izquierda. Se da por hecho que Hamas tiene que hacer elecciones. Se da por hecho que Hamas tiene que devolver a los rehenes. Se da por hecho que lo del 7 de octubre es un atentado. Todo lo que beneficia al relato, al constructo, a la narrativa de la izquierda, se da por hecho. Ahora, todo lo que se hace contra el espectro ideológico no se da por hecho, sino que hay que incidir. Un genocidio es una mecánica institucionalizada, una institución, o sea, algo que sea industrial. Oye, y si fuera un genocidio, ¿por qué solo en Gaza? Si se quiere exterminar a la población de Gaza, ¿por qué no en Cisjordania? Porque se ha visto Perdón, pero es que en Cisjordania ya están los colonos israelíes haciendo su trabajo. Pero bueno, Pero creo que hay población. Carlos, por favor. En Cisjordania está la ANP, si no recuerdo mal. Te quejabas de dar por hecho, ¿no? De que los compañeros quieren dar por hecho cosas. Pues vamos a no dar por hecho lo que los compañeros quieren decir. Vamos a escucharlos a todos y cuando terminen sus discursos argumentamos. Insisto en que nos queda poco, así que como seguro que tenéis ideas recuperables, os voy a preguntar la otra pregunta de este bloque y la recuperáis en poco tiempo, ¿vale? Porque tenemos otros temas que tratar. La pregunta que tenía que haceros es por las últimas imágenes que hemos visto de la flotilla que iba hacia Gaza. Nosotros estamos grabando esto el jueves 2, ¿vale? Es decir, que cualquier cosa que haya podido ocurrir no la sabremos. Si les han dejado entrar, si les han detenido, si les han llevado a sus países, no los vamos a saber. Con ese contexto, quiero que contéis vuestros análisis sobre el tema de la flotilla y si queréis una idea más de lo que estábamos hablando, pero por favor que sea eso, lo más breve posible y enfocado hacia la flotilla. No sé quién quiere hablar, ¿a quién le he leído la palabra antes? Nadie la... Pues se la voy a dar a Rocha, que estaba hablando él antes.
Pues a ver, yo la flotilla entiendo que es uno más de los gestos que parte de la comunidad internacional ponen en marcha para poner el altavoz o poner el foco en las acciones de Israel o en cómo Israel, como creo que sí hay un consenso aquí, porque desde el rey hasta el papa, hasta el señor Naranja, todos han dicho, señor Netanyahu, se está usted pasando. Es un gesto y como tal, como su nombre indica, creo que el valor que tiene es gestual y es emocional y es de llamar la atención, pero no soy yo muy optimista con los efectos que pueda tener este tipo de iniciativa. Dos países como Italia y España, que tienen gobiernos muy distintos y de un corte bastante opuesto en gran parte de sus políticas, han mandado unos barcos militares, unos barcos de su armada para protegerlos mientras han estado en aguas internacionales. Eso me da garantía, quiero decir, que dos países tan distintos hayan dicho vamos a proteger a nuestros nacionales aquí, me parece lógico, me parece que es lo que hay que hacer. Cosa distinta es lo que está pidiendo, por ejemplo, fuerzas de la izquierda que han pedido una mayor intervención, incluso que escolten a la flotilla hasta aguas ya muy próximas a la franja. Soy poco amigo de intentar abrir conflictos internacionales con armas a gran escala por una flotilla. Pues mi humilde opinión, podían acabar desviándose estupendamente hasta Egipto y mandar lo que estén mandando de ayuda a Gaza por el paso de Rafah. Porque su labor propagandística, en el buen sentido de la palabra, ya la han hecho. La Torre. Bueno, yo creo que la flotilla de las tentaciones, así yo le llamo, porque se han ido de fiesta, eso sí, decían que había mal tiempo, solo para ellos, pero sí, Lady Flotilla y tal, han tomado unas copas, no lo digo yo, lo han puesto en redes. Creo que lo que han hecho o están haciendo, no sé ahora, es mentira, es que esto no es verdad, va a acabar, es el espectáculo, porque esta gente lo que quiere es ideologizar cualquier cosa, porque ellos todo lo resumen en términos electorales. Lo que les suma para una hipotética convocatoria pues, de comicios es lo que le vale. ¿Qué le importa un Gazatía Sánchez cuando no le importa un venezolano? Antes le importaba, ahora ya no. Entonces, yo creo que esto es en el ámbito propagandístico. Carlos ha dicho en el buen sentido, yo lo digo en el peor de los sentidos. Has citado al buque de Meloni, con una pequeña diferencia. El buque fletado por Meloni era no para escoltar o no se sabe qué, porque no sé el furor que ha hecho, qué va a dejar de hacer, era para decir vamos a hacer un corredor humanitario nosotros y dadnos la comida y nosotros la llevamos. ¿Qué pasa? Que esta gente, Ada Colau, Zumber, también hay uno de Compromís, aquí al final, bueno, el espectáculo siempre llama al espectáculo. Entonces, esa gente se ha negado a eso, porque lo que quieren es dar el espectáculo, es ideologizar. ¿Por qué no se han dedicado con los cauces institucionales a llevar la comida? Con los cauces legales, con los cauces diplomáticos. Lo que pasa es que están tan ávidos de un espectáculo, de un tuit o de cualquier, digamos, publicación de estilo desabrochado que cuando lo ven se mueren de ganas por hacerlo. Entonces yo creo que hemos quedado en ridículo como España y creo que ellos o han quedado o están quedando o van a quedar aún más en ridículo. No se puede hacer el espectáculo con una supuesta, o sea, con un supuesto genocidio. Para vosotros, para mí, una masacre real. Alberto. A ver, vamos por partes. Primero de todo, no según nosotros un genocidio, sino según las Naciones Unidas en primer lugar. Después, creo que el ridículo no lo hacemos, no lo hacen ellos, sino que realmente, y lo digo con todo el respeto,
te lo digo a ti como periodista, creo que el ridículo es el tono que utilizas para hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Porque la ridiculización constante de alguien que realiza algo con lo que no estás de acuerdo y el insulto fácil, ¿no? Creo que estamos en otro nivel nosotros. Creo que tenemos un nivel más elevado para poder realizar un debate serio, ¿no? Bueno saberlo. Porque empezaba, bueno, al menos considero que sí, que estamos en otro nivel. Hombre, pero sabrás que la Corte Penal Internacional ha votado 16-1, que no es genocidio. ¿Eso también es un hecho o es un hecho? Voy a intentar terminar. En primer lugar, vamos a intentar darle a la gente las herramientas para que ellas puedan, digamos, desarrollar su pensamiento crítico, ¿no? Se empezaba este argumento hablando de la flotilla de las tentaciones y que se han ido de fiesta. Que la gente lo busque en Internet, por favor, que la gente se informe, porque esto es absolutamente mentira, ¿vale? No me voy a justificar el porqué, no podemos estar justificando el porqué de todas las... Esto es mentira, punto, no hay más, ¿vale? Esto es un argumento que ha utilizado la derecha para ridiculizar esta misión, pero bueno, no tiene más vigencia. Después, se critica mucho la voluntad de ideologizar las cosas. No acabo de entender qué tiene de malo poder hablar desde la ideología de ciertos conflictos, porque es inevitable que con la perspectiva política que tú tienes del mundo, te posiciones de una manera o te posiciones de otra. Lo que es triste es que sea la izquierda la que, lamentablemente, sea la única que se apodera de poder abrir un corredor humanitario para que la gente de Gaza no se muera. Y es muy triste que la derecha... ¿Es de izquierda? ¿Meloni? Perdón, intento terminar. Es muy triste que, por ejemplo, en España el Partido Popular lo critique y no se posicione, ¿no?, en contra del genocidio. Después se comentaban otras cosas que creo que es importante desmontar. Se hablaba de favorecer temas electorales, cuestiones electorales, se ha nombrado también a Ada Colau, ¿no? Es curioso que se quieran favorecer a cuestiones electorales cuando en Barcelona, en Cataluña, sabemos que Ada Colau no se va a volver a presentar como alcaldesa en la ciudad de Barcelona, que la diputada que está por la candidatura de Unidad Popular, que es diputada del Parlamento de Cataluña, la próxima legislatura tampoco se va a presentar como candidata, entonces no sé cómo favorece eso electoralmente. Después se ha nombrado, como no, a Pedro Sánchez, ¿no? Porque Pedro Sánchez sale en todo, ¿no? No entiendo qué tiene que ver con esto y lo que me parece más importante es, se ha comentado, ¿por qué estas personas no han hecho llegar la ayuda humanitaria por cauces institucionales? Desde hace muy poco, el bloqueo para que entrase ayuda humanitaria era muy claro. La Cruz Roja, que no es sospechosa de ser una organización de extrema izquierda, ha denunciado que hay un bloqueo constante y que incluso se dispara a la gente que está intentando hacer entrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, entonces los cauces institucionales no funcionan. Entonces, lo que y por eso mandamos una flotilla, porque ellos sí que lo van a poder hacer. Termino. Entonces, lo que creo que hay que valorar es que evidentemente es una función propagandística en el buen sentido para poner en el debate público esta cuestión, y hay que valorar que hay 70 civiles, ¿de acuerdo?, que han conseguido llegar, de hecho hay algún barco ahora mismo cerca de la playa de Gaza, generar una situación en la que se hable de ellos con el trasfondo de que se hable del genocidio que se está produciendo. Y eso demuestra la fuerza de la población civil, que si se organiza puede conseguir cosas como estas. Dar esperanza también al pueblo palestino, que estos días han recibido su apoyo, les han dicho que sigan navegando hacia allí porque los necesitan. Y no lo ha dicho jamás, lo ha dicho la población palestina que está conectada con esta gente. Entonces yo creo que eso hay que valorarlo. Por último, en esta cuestión, muy rápido, me sorprende que Pedro Sánchez anuncie que manda un equipo de rescate y que cuando más se necesita este equipo de rescate, el barco se retire. A mí me sorprende. Voy a introducir el siguiente tema de la tertulia, porque si seguimos hablando de esto, nos quedamos sin tiempo para seguir hablando del tema. Ya hablamos la semana pasada de Israel y de todo el tema de Israel y Palestina, todo el genocidio, que ya sabes que ese sí es una opinión editorial de este programa. Lo hablamos la semana pasada y lo vamos a volver a hablar en el futuro. Pero una cosa que quizás se nos quede atrás, por eso los quiero comentar ahora, es una propuesta que realizó, si no recuerdo mal, el fin de semana pasado. Lo que pasa es que la semana pasada pues la vamos a aprobar muy pronto, así que era imposible que lo tocásemos, que fue una propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de realizar para los inmigrantes un visado por puntos. La verdad es que no acabo ni siquiera de entender muy bien cómo funciona ni qué
características podría tener. Así que voy a dar la palabra para que me lo expliquéis y me lo valoréis y a partir de ahí vamos analizando. Le voy a dar la palabra a Carlos, que llevo un ratillo sin escucharle. Pues, a ver, yo en la propuesta del líder del PP sobre la política migratoria, claramente para mí es una reacción tardía por parte del PP a una presión que le está haciendo Vox en la arena política, ¿no? De cara a un inicio de un ciclo electoral que está a la vuelta de la esquina. En marzo, como muy tarde, empiezan las elecciones en Castilla y León, luego serán las andaluzas probablemente en mayo o junio, y él va a ser el centro del debate. No sé en Castilla y León, porque no conozco la realidad de esa comunidad, cómo de importante será, aunque entiendo que el debate será muy nacional y estará, pero en Andalucía hay un porcentaje importante de población inmigrante, sobre todo en zonas muy agrícolas, ¿no? Como en la provincia de Huelva y en Almería. Y cuando tú escuchas, yo después de que Feijóo hiciera el anuncio, pues estuve varios días pulsando a varios dirigentes del PP de Andalucía, algunos de ellos de esas provincias, de Murcia, de Almería y de Huelva. No tengo yo ningún afán colonizador, y menos en Murcia. Acabamos de conocer Murcia. Pero ellos no me decían lo mismo que lo que dice Feijóo. De hecho, a ellos, cuando escucharon a Feijóo, alguno que otro les sorprendió, porque un dirigente del PP de Almería me decía: es que en el colegio de mis hijos hay alumnas que van con velo y a mí no me molesta. Yo creo que el camino, en palabras de un portavoz, de un dirigente del PP, el camino es la integración, porque si no vamos a crear unos guetos en ciudades como Almería, que va a parecerse mucho a lo que pasa en las banlieues, en los suburbios de París, por ejemplo, y eso cree este hombre, con mi opinión, con acierto, que no es el camino. Entiendo que el PP tenga que posicionarse, o que haya optado por un giro más hacia su derecha para evitar esa fuga de votos que detectan algunas encuestas, pero no sé si el PP está calibrando bien, que no todo el PP lo ve de la misma forma. Y luego, aparte, hay una cosa: aquí no hay ningún madrileño, pero el PP funciona mucho en clave madrileña. Por eso el Feijóo, cuando hace esos anuncios, habla de un visado por puntos, y también habla de proximidad cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque en Madrid el amplísimo porcentaje de la población migrante que llega son sudamericanos, ¿no? Que hablan nuestro idioma y tienen más fácil la integración, en teoría, por eso. Pero es que, claro, lo que decían en Almería o en Huelva es que los que llegan aquí no son ni peruanos, ni ecuatorianos, ni nicaragüenses. Lo que llegan son marroquíes, argelinos y subsaharianos, que vienen a trabajar en la fresa, en el pimiento, en los invernaderos de Ejido, y que hay zonas en las que están muy bien integrados, porque los alcaldes de esas zonas, a contrario de lo que pasa en Jumilla, se preocupan de eso. El gobierno de España, en el marco de actuaciones de Doñana, del pacto de Doñana, ha dedicado, me parece que son 20 millones para que las chabolas que hay en la zona de Lepe y esos pueblos de alrededor de Doñana no sean chabolas, y los inmigrantes que vienen a trabajar a la fresa trabajen en casa, en viviendas habilitadas, en viviendas, no me sale la palabra, pero viviendas normales y corrientes, con su agua, su luz y todos sus apaños, ¿no? Yo creo que el camino es ese, y creo que en el PP lo tienen claro. El problema es si van a poder mantener esta parte del PP, lo tienen claro. El problema es si esa parte del PP es la que va a hacer valer su posición o es la otra. Sí, siempre que hablamos de inmigración, al final la postura de Andalucía como país acogedor de mucha inmigración es siempre bien interesante escucharla. Creo que también irnos a Cataluña, dado que allí siempre está ese discurso, ¿no?, que también está banderando mucho Alianza y Junts, ¿no? Por supuesto Vox, de París, o sea, que esto se parece a París, yo no sé qué, como si eso fuese malo. En fin, todo este discurso hace que yo quiera escuchar la palabra de Albert Aragonés, que tiene micro silenciado ahora mismo, por cierto, pero te voy a dar la palabra. Ya no. Bueno, pues sí. A ver, en Cataluña estamos viviendo una situación complicada en este sentido, porque Alianza Catalana está intentando abanderar un discurso que se parece mucho al de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? El catalanismo político siempre ha sido acogedor, ha sido de consenso y ha sido integrador. Y tiene sentido solo por eso, ¿de acuerdo? Entonces, quien nos saque de esta idea, lo único que quiere hacer es empequeñecer nuestra cultura, que es diversa, ¿no? Yo creo que hay algo interesante en esta cuestión, y es que Isabel Díaz Ayuso el otro día comentaba que para ella los venezolanos o los peruanos no son inmigrantes porque son hispanos. Eso lo que demuestra es que en el fondo de esta cuestión lo único que hay es islamofobia.
¿de acuerdo? Y que en el PP hay un problema más grande que Vox, que es el PP de Madrid. Para Feijóo ahora mismo es más problema el PP de Madrid que Vox. Y por eso intenta jugar al juego de Isabel Díaz Ayuso y poner este visado de puntos que tiene muchas problemáticas, porque primero de todo, la idea de diferenciar entre inmigrantes de primera y de segunda, porque al final es lo que acaba consiguiendo esto, puede incluso violar el principio constitucional de igualdad de la ley, ¿no?, que se garantiza en el artículo 14. Entonces, primero de todo, esto ya nos llevaría a un problema. Después, el problema es quién fija estos criterios. ¿Qué significa afinidad cultural? ¿Qué significa capacidad de integración? ¿Qué significa conocer mejor nuestra cultura? ¿Y quién asienta estos criterios? Porque dependiendo de quién los asienta, son unas cosas o son otras. Entonces, cuando no hay claridad en este asunto, existe el riesgo, evidentemente, de discriminación, de arbitrariedad clarísima, ¿no? Además, este visado por puntos, aparte de la posible inconstitucionalidad y de la falta de claridad, puede incluso violar obligaciones internacionales que el Estado español tiene, ¿no? Como, por ejemplo, la normativa europea que exige la no discriminación. Entonces, bueno, aparte de que, evidentemente, este visado por puntos reclamaría, una gran capacidad de política pública institucional para evaluar cada solicitud de una manera justa e individual, que, bueno, eso puede generar, yo no sé si se quejan tanto del Estado, ¿no? Pero siempre acuden al Estado para solucionar los problemas que ellos dicen que existen, ¿no? Que el Estado tendría que evaluar, bueno, un montón de casos. Y por último, promover la idea de la cultura española, de la compatibilidad cultural, lo que al final yo creo que expande es un tipo de nacionalismo excluyente. Es decir, yo te quiero aquí si te pareces lo más posible a nosotros, pero yo no te quiero aquí si tú sigues manteniendo tus tradiciones de tu lugar de origen. Si te conviertes en español, perfecto. Bueno, esto es un nacionalismo excluyente que lo único que hace es mostrar la poca autoestima de algunos y debilitar, aparte de violar derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que en Cataluña somos un claro ejemplo de que cuando hemos sido capaces de acoger, que lo hemos sido muchas veces, de acoger, de integrar y también de vivir esta diversidad, ¿no? Los andaluces del 60 y del 70 que vinieron aquí forman parte de nuestra cultura. Los charnegos. Y nos han enriquecido un montón. Los charnegos. Como se llaman ellos mismos, los llamamos nosotros de forma cariñosa. Bueno, es que de hecho, perdona, pero si le preguntas a un andaluz esto mismo, de hecho, Estopa siempre lo dice, ¿no? Que ellos son charnegos de manera orgullosa, ¿no? Nos ha dado muchísimas cosas aquí en Cataluña. Cataluña no se entiende sin la inmigración y sin la diversidad cultural que esto nos ha dado. De hecho, esto nos ha hecho ser un país muchísimo más tolerante y con voluntades políticas muy alejadas a las del Estado español y por eso estamos muy, muy orgullosos de eso, ¿no? Entonces, bueno, el PP intenta hacerle el juego a Ayuso y ve cómo Vox le come la tostada, y Feijóo, que está demostrando ser muy poco hábil en mi gusto, no está consiguiendo imponer el criterio del PP de centro-derecha, que tiene que ser un partido de Estado, una socialdemocracia moderada, que intente centralizar el máximo los apoyos en el centro-derecha, no en la extrema derecha, que es a lo que está jugando. La Torre, para terminar el debate. No salgo de mi asombro. Nos han dado una clase de constitucionalismo cuando al final de la intervención ha dicho que Cataluña es un país. ¿Estamos con la Constitución o no estamos? Si estamos con la Constitución, me tendrás que reconocer que Cataluña es una parte de España, al igual que Extremadura. Perdón, ¿este era el debate? Perdón. No, era mi intervención vale. Y lo sigue siendo, así que perfecto. No, ahora acabaré. Yo lo digo, como es un debate, yo te puedo rebatir, ¿no? Salvo que siempre vas por otro lado para como ridiculizar, y entonces no sé si de mucho sentido. Yo no ridiculizo. Tú sí que me has hecho una alusión de mal periodista, pero yo no voy a entrar en lo personal y si me permite... Lo que sí es cierto es que no tiene que ver el hecho... el debate de si Cataluña es o no una nación no es otro debate. Para ponerlo como contexto. O sea, que se nos han dado
lecciones por doquier de constitucionalismo cuando se ha dicho que Cataluña es un país. Lo Charnego dice que es cariñoso. ¿Ven? Entonces también se le podrá decir negro cuando entre ciertas comunidades pues se llaman negro, ¿no? Digo yo. Y comparaciones luego, que llevan al la ridículo. inmigración. Perdón un momento, pero es que estas comparaciones que ridiculizan el argumento del otro y que comparan cosas con cosas que no tienen que ver, que nada que ver, no tiene sentido en este debate, porque no llegamos a ningún sitio. O sea, esta comparación de Charnego con no me ha quitado la palabra, ningún tipo de voy a sentido. seguir con ello. Islamofobia. ¿Quién ha dicho de islamofobia? Y luego, la inmigración hay que diferenciar. No es la inmigración. La inmigración ilegal. Ese es donde se ha de atajar. Lo ilegal, sea de Rusia, sea de otras partes de España, del mundo. Con lo cual, centrar eso en la islamofobia es reduccionista. No voy a decirlo de ridiculizar, porque es un término que ya se ha apropiado aquí el compañero. Y luego, se habla de inmigración, pero ¿se puede hablar en términos cuantitativos o cualitativos? Es decir, vale, ¿qué nos beneficia? Pero nos beneficiará la legal, no la ilegal. Y luego, ¿en qué términos? También habrá que hacer un plan económico, una memoria. Lo que no son cuentas, son cuentos. Y ya está bien de discursos de Heidi. Sí. Me encanta que haga reír. Bien. Y luego, has dicho que no se puede hacer que el Estado, España, no puede hacer una revisión de cada uno. ¿Cómo que no? Para eso está. Sí, lo has dicho. Y te voy a decir, si no hubiera... Que sería muy complicado y que se necesitarían muchos recursos pero públicos. Yo voy a poner cierto remedio. Que la asesora de Begoña no se dedique a los asuntos privados de la mujer del presidente y se dedique a eso. Mira, ya es un funcionario más. No es un debate serio esto. No es un debate serio. Vale, vamos a centrarnos, por favor. Vamos a centrarnos porque esto no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos aquí hablando. No es un debate serio esto. Lo que yo quería que debatiésemos es si estáis a favor o en contra y si es políticamente un acertado movimiento del PP en la propuesta de visado por puntos. Aquí lo de hablar de Cataluña, lo de hablar de la asesora de Begoña Gómez, hoy no entra, lo haremos. Son debates que nos encantan en esta casa, pero lo haremos en otro momento. Aquí estamos hablando del visado propuesto por Feijóo. Vamos a hablar de eso, por favor. Ismael, que no te he contestado a eso, a mí me parece una total memez. Me parece una memez en tiempo, me parece una memez en forma, me parece que es consecuencia de que el PP, en general, Feijóo en particular, no ha arrancado bien el curso político y me parece peligroso que vaya siempre a rebufo. Un partido que quiere ser alternativa de gobierno, tiene que marcar un discurso propio y no tiene que ir a rebufo de lo que uno lo dice, otro lo dice, se publica en este medio o se publica en otro. Con lo cual, lo del carnet por puntos para inmigrantes, insisto, una soberana memez. No te gusta nada, Carlos, tío. No hay nada que no te encaja nada, ¿no? Bueno, yo tengo... Está bien, digo, pero bueno, que me sabe mal que no te encaje nada. Digo, pensaba que en esto íbamos a atinar, tampoco. Pero bueno. Bueno, yo te estoy diciendo que me parece una memez lo del carnet por puntos. Además, ¿por qué? Mato que son 3 puntos o son 6 y tal. Y si luego se salta pues un paso de cebra, vamos a echarle. Pero, es Carlos, que creo que es no. una absurdez de la falta de discurso por parte del PP en esta materia, que siempre ha ido a remolque. Vale, ya conocemos la opinión de los tres en este asunto. Vamos a ir al último, que es un asunto de verdad que relativamente rápido. Sé que es profundo, pero tocarlo de forma rápida, porque si alguna de las entrevistas que estamos trabajando para este programa salen, nos vamos a ir de la hora y media de la escaleta, ¿vale? Entonces, el último tema es un tema... Ciertamente, aquí sí que tenemos que comparar la idea de Albert. Es un tema bastante ridículo lo que vamos a debatir aquí, pero yo creo que tiene una parte que se puede hablar de forma seria. Y es que, como todos nuestros oyentes sabrán seguro, la semana pasada una concejala andaluza, concretamente granadina, del PSOE,
propuso como santo a Pedro Sánchez. La palabra santo por fin se excusa de forma positiva en Ferraz. Ahora, esto a mí me recordó a cuando el ministro de Asuntos Exteriores nominó al Premio Nobel de la Paz a Sánchez, e ineludiblemente me ha recordado a esa nominación, que no sé quién la hizo, de Donald Trump como Premio Nobel también de la Paz, y bueno, él mismo se nominó como Papa. O sea, yo lo que quiero entrar en el debate es, ¿por qué a este tipo de cosas se les nomina a los políticos? Porque yo veía todo mentira y y ahí nos contaban que no era la primera vez que un político recibía algún título santo en la Iglesia Católica. O sea, ¿por qué los políticos están en la carrera para un premio Nobel o para una cosa así, cuando en definitiva debería ser cosas para técnicos, etcétera? Y sé que hay mucho que hablar ahí, así que os voy a ir dando la palabra y como de nuevo Carlos Rocha es el último que habló, el más reciente, le voy a dar la palabra a él. ¿No? Supongo que si es Nobel te dan votos, o eso pensarán en los cuarteles de los distintos partidos, ¿no? Que, oye, mira, si a mi jefe lo hacen en Nobel, le dan el premio Nobel, porque de repente, hablo de Pedro Sánchez, ¿no? Se ha puesto una cufilla y le interesa mucho lo que pasa en Gaza, pues nos viene estupendo porque necesitamos movilizar a nuestro electorado y necesitamos que la gente de la izquierda que está desencantada con las peleas entre Sumar y Podemos, pues nos voten y lleguemos al 35%, que es el objetivo que nos hemos puesto, ¿no? Pues ya está, o sea, no deja de ser. Es lo mismo, ¿no? Que cuando Pedro Sánchez va afuera y la semana pasada que estuvo en Nueva York con el tema de la ONU y fue a Bloomberg y fue a CNN y los suyos, hay que ver mi presidente, qué importante es, mi jefe, qué importante es, ¿no? Porque lo entrevistan en Bloomberg y tal. Es propaganda también, pero bueno, en el buen sentido. Si el señor de la Academia Sueca o Noruega, no me acuerdo quién da el Nobel de la Paz, que es distinto creo que el resto, le da a este hombre el Nobel y le hacen el personaje del año de la revista Time, pues votos para él. Perfecto, yo también querría. En el caso de Trump yo creo que es distinto, es una cuestión de megalomanía, ¿no? Un tipo que ha llegado a la Casa Blanca y ha empezado a poner molduras doradas porque ya sabemos que lo dorado es muy chulo, pues es un señor que necesita pasar a la historia como alguien importantísimo y él cree que por ahí llega, pues suerte para él. Ahora, que una concejal del PSOE proponga a Sánchez como santo, bueno, pues Andalucía es que es muy diversa. Estamos acostumbrados a ver a señores del PSOE y señores comunistas debajo de las vírgenes, o sea que no nos sorprende para nada. El santo Sánchez. ¿Cómo lo ve Albert? Venga, para que cierre la torre del debate. No, sinceramente no le doy mucha importancia. A lo que tú preguntabas, yo creo que en una sociedad como la que tenemos hoy en día, los referentes públicos, para bien o para mal, normalmente, lamentablemente, suelen ser personalidades políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú comentabas, los técnicos o grandes diplomáticos o presidentes de fundaciones importantes, gente diversa trabaja mucho en la sombra, no tienen la atención de los medios de comunicación tal y como ahora mismo la gente consume. Por lo tanto, creo que caemos en esa trampa, ¿no? De que como que son ellos los referentes generales, ¿no? Porque no le vas a dar a un cantante el Nobel de la Paz, pues entonces se autonominan y bueno, hacen ese juego entre ellos, ¿no? Pero bueno, sin más, no creo que tenga más importancia. Lo del santo me hace gracia. Yo podría proponer algún día del año para que Sánchez fuese santo, pero bueno, creo que son cosas también que se dicen, ¿no? En ciertos momentos y que no tiene más. Si nos ponemos al fondo de la cuestión, ¿qué sentido tendría que Sánchez tuviese el Nobel de la Paz? Pues ya sabemos todos que no tendría ningún tipo de fundamento, ¿no? Y de sentido, por lo tanto, bueno, pero ni que lo tuviese Trump, lo de Trump ya sería de regodeo, yo creo, ¿no? Pero bueno, sin más, yo creo que es esa cuestión de dónde está el foco mediático, ¿no? Creo que está relacionado con eso, sí. San Pedro Sánchez el 1 de octubre, no sé cómo lo recibiríais en Cataluña. Mira, prefiero a Rajoy de santo en el 1 de octubre, hostia, me gustaría más. Joder, La Torre, emulando al Sina, concluye La Torre. Bueno, no creo que sea un debate esto, pero en el caso en que lo fuera, si no diera asco, daría esta risa. Hombre, nombrar a Sánchez Premio Nobel de la Paz, bueno, no deja de ser, supongo que esta concejala no tendría muchos visos de renovar su cargo en las listas para el año 27, por no tiene que hacer cierto mérito. Pero es decir, yo creo que Sánchez,
o Trump, es que me da exactamente igual, son unos outsiders. Uno viene de la empresa, otro viene del partido, pero su manera de ejecutar la gestión pública, la institucionalidad, en términos así, digamos, pues de gestión, son outsiders. Por tanto, están ávidos de estas mamarrachadas. Por tanto, yo creo que no tiene mayor trascendencia. Yo creo que, además, a los premios Nobel no se nominan. No sé si Ángel Víctor Torres Álvarez o la trompetería mediática de mariachis que le rodea lo sabe, incluida esta concejala, pero yo creo que, bueno, que no da más de sí y que cuanto menos se hable de otras cosas, más se hablan de estas tonterías. No ganaría el Nobel ni siquiera con un carnet por puntos como lo de Feijóo. Pues aquí se queda la mesa de análisis de la Diana de esta semana. Albert Agunés, Carlos Rocha, Carlos Latorre, gracias por venir a los tres a la Diana. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Una pena, yo creo, sinceramente, creo que podemos todos elevar el nivel para poder tener debates más serios con temas tan importantes. Nos apuntamos eso, aunque hemos de reconocer que, bueno, que ha subido el nivel en cuanto a discrepancia, por lo menos en cuanto a ver dos bloques, con respecto a otras temporadas en los que aquí era como uno un poquito más de izquierdas y otro un poquito menos de izquierdas. Aquí, oye, con Latorre y con otros invitados que han ido viniendo, un compañero tuyo también del debate, en fin, tenemos también más discrepancia, que eso siempre está bien. Con esto nos vamos... Nunca viene mal. Claro, y nos vamos ahora con la sección de hoy, que vuelve a ser la frikiana, porque, en fin, tenemos una sección más que comentaros, pero la persona que la va a hacer, pues no se puede incorporar todavía, así que ya la presentaremos. Vamos a hablar de la frikiana, cuando lo pueda yo grabar, del capítulo que ha salido esta semana de Peacemaker, que ya tú lo habrás visto, seguramente si nos estás viendo esto el domingo, así que lo vamos a comentar ahí. Ya sabéis que eso también lo tenéis por separado en el canal, así que con esto casi que nos vamos. Penúltimo capítulo ya de Peacemaker y vaya capítulo. Mira, para mí es brutal. Ha explorado, aunque sea de forma quizá demasiado rápida, el mundo de los nazis, los entresijos de la familia de Peacemaker en esta dimensión y por fin los personajes avanzan de su historia. Por fin Harcourt muestra sus emociones de una forma pues muy real y creíble para el personaje y para cómo nos la han presentado. Por fin Adrian Chase vuelve a ser el de la primera temporada, no solo con sus bromas, también con su violencia y también con su otra vertiente, ¿no? La del vigilante matando gente a saco. Y por fin, a menos para mí, los chistes entran todos. Creo que no ha habido ningún chiste en los que no me haya reído. Para mí, este ha sido el mejor capítulo de la temporada y tengo constancia, por lo que he visto en redes sociales, que les ha pasado a mucha gente. Aunque, oye, como en cada capítulo, ha faltado tiempo, pero para mí se queda corto a mediados. Siempre creo que he dicho que se quedaba corto al final. Bueno, pues este se queda corto en el medio. Además ha pasado algo muy paradójico de cómo se está construyendo esta serie, y creo que todas las miniseries, en la gran mayoría, le pasa muchísimo a Marvel, ¿eh? O sea, esta reflexión que yo voy a tratar de hacer, la hago con muchos capítulos de muchas miniseries de Marvel. Pasa que creo que no se saben hacer miniseries. Tú no me puedes empezar, lo vamos a contar en algún momento de este vídeo, la trama de la temporada ahora. La trama de la temporada empieza en el penúltimo capítulo. Eso no puede ser. No puedes empezar la trama en el capítulo 7 como harías en una serie de 24 capítulos, porque es que esta tiene 8. No tiene ni 9, tiene 8. No puedes empezar ahora. Bueno, pues esto ha sido paradójico, además, porque en este capítulo hemos tenido una escena, el típico clímax de se está acabando el capítulo, además de una forma más o menos bonita, la escena de la moto. Quien se haya visto el capítulo, porque ojo, si tú te estás viendo esto sin habértelo visto, pete, porque te voy a hacer spoiler. En la escena de la moto salen Chris y Hart con una forma más o menos romántica, todo lo romántico que puede ser una escena de una persecución con una persona que no es de mostrar sentimientos, una cosa que es legítimo, pero al final es como es ese personaje. En esa escena es donde tendría que haber acabado la anterior, pero tal cual, el anterior capítulo, quiero decir, ahí es donde tendría que haber acabado. Y en ese intermedio tendría que haber habido 10 minutos más, porque el mundo nazi, no se ha tratado bien. O sea, no hay un verdadero mundo, una verdadera dimensión explorada, sino
2 estancias, 2 realidades y poco más. Los que han hecho lo han hecho bien, pero se han quedado cortos. Voy a recuperar esto en algún momento, pero vamos a arrancar con el vídeo porque si no, el preinicio se queda bastante largo. Arqueros y arqueras, bienvenidos al vídeo de La Frikiana sobre el 7º capítulo de la serie con la que Jace Gunn se manosea cada noche. ¡Arrancamos! La Frikiana, el espacio friki de la Diana, pilotado por Samuel Saborido. Como os he dicho, para mí este es el mejor capítulo de la temporada, al menos por los que hemos visto, lógicamente. Y lo voy a argumentar. Creo que por fin la serie ha podido crear el marco argumental necesario para poner a los personajes, en casi todos por lo menos, en puntos de inflexión. Mira, Chris se siente culpable, que es verdad que como el inicio de la serie en la primera temporada, de las muertes que ha generado. Se ha entregado, por tanto, a Argus, el arco de la Tierra principal, de nuestra Tierra, por este tema. Y además lo ha hecho de una forma muy emocional que después comentaremos. Hardcore por fin se ha dado cuenta de lo que siente y lo ha verbalizado de la forma bonita que hemos comentado antes. Adebayo por fin ha entendido por qué su mujer, su pareja, la terminó, gracias a Judomaster, que también ha tenido un proceso raro, un proceso en el que iba a perseguirlo, pero cuando se ha dado cuenta de que la Tierra era nazi, ha ayudado a Adebayo, ¿no? Que todo el mundo decía, ¿qué va a pasar con Adebayo en esta Tierra? Lo vimos en el final del capítulo anterior, la han perseguido y quien la ha salvado ha sido Judomaster. Un Judomaster que se ha hecho friendly de Adebayo. Y yo tengo una teoría, porque al final del capítulo, cuando se entrega a Chris, los que vemos es a los 2 bloques, a Argus y a los que salen de la Tierra nazi. Y aquí estaba Judomaster, porque Judomaster estaba con ellos. Y anda y se coloca con los otros. Pero concretamente, Chris ahí se saca algo de la chistera. Que es decir, esta gente ha venido a convencerme de que entregue lo que permite viajar entre dimensiones, lo cual no es verdad porque en ningún momento ha ocurrido eso, y Judomaster dice que efectivamente así ha pasado. Yo creo que ahí tanto Chris como Judomaster están compinchados, por tanto podríamos decir que Judomaster de alguna manera está trabajando a favor, por lo menos, de Chris. Y la única duda que a mí me genera, y creo que es lo que quiere hacer la serie, es Economos. ¿Qué coño va a pasar con él? Porque todo el capítulo, por lo menos todas las escenas en las que él sale, nos dan una idea. Es capaz de traicionar a sus amigos solo para salir bien. Y recordemos que sigue siendo agente de Argus, entonces, ¿dónde se colocará? ¿Será capaz de dar información al equipo de Argus? ¿Va a ponerse con sus amigos? No sabemos muy bien qué va a pasar con este personaje en el futuro. Y la verdad es que es una de las cosas que me gusta, porque por lo menos hay algo que no es predecible. Volviendo al momento Emilia y Chris. En fin, ha habido varios momentos de ella, que no voy a contar para no hacer demasiado spoiler ni demasiado largo este vídeo, pero lo que claramente nos ha contado por fin lo que siente por Chris. Entre ellos el momento de la moto. Y ha abierto, después de mucho juego con que sí, que no, a opción de verlos juntos. Una de las tramas de la serie. Tú dirás, hostia, es que el personaje no tiene por qué acabar con el tío cacha de la serie. Por supuesto que no, pero es que es la trama de una de las tramas de la serie. Y Chris, o mejor dicho, John Cena, pues se ha salido, colega. Este capítulo ha despejado todas las dudas sobre la capacidad actoral de John Cena. La forma en la que ha transmitido el sinfín de emociones que ha sentido el personaje ha sido brutal. O sea, Peacemaker ha empezado con ese gag gracioso de ¿cómo que no te has dado cuenta de que esta es una tierra nazi si hay un cartel de Hitler ahí, el main café en todas las mesas? Pues ha pasado de ahí en segundos a la escena de la persecución, en segundos a la escena de la persecución en moto donde hemos tenido el momento romántico, después ha pasado a la gran batalla con el hermano y con el padre, que no han luchado contra ellos, sino que les ha ayudado, y ahí, a partir de ahí, lo que hemos visto es al Chris más emocional y confesando que lo que le gustaba de la tierra nazi era su familia, o sea, estaba con su familia. Muchos procesos que ha acabado entregándose entre lágrimas, porque al final, cuando ha visto lo que ha pasado con su hermano en esa tierra, se ha vuelto a sentir culpable por haber matado a su hermano, por haber matado a su padre y por haber matado a Rick Flag Jr. Brutal lo emocional que es este capítulo, un capítulo de una serie protagonizado por los chistes de pelo, pedo, culo y pis que se podrían hacer en un patio de segundo de primaria. Y hablando de la familia de Chris, este capítulo nos muestra una escena brutal. El padre de Peacemaker, ese loco nazi que nosotros conocimos en nuestro mundo en la primera temporada, parece, o eso deja entrever la escena, que no es del todo nazi, al menos en la tierra nazi.
Básicamente viene a decir que él está donde está haciendo lo que está haciendo para ganarse el favor del gobierno. Quizás sea de alguna manera un agente doble en pro también de los rebeldes, ¿no? contra los nazis. No sabemos muy bien por qué, nada de eso, porque llegó el vigilante y lo mató. Así que no sabemos nada. Y esa es una de mis quejas del capítulo y de la serie, porque Tierra X no está siendo explorada. Es decir, si tus personajes son estos y me matas a la mitad y te sales de la Tierra y entregas la única cosa que te permite abrir la puerta para ir allí, a mí me está cerrando metafórica y físicamente la puerta a seguir explorando mi Tierra X, con lo importante que ha sido Tierra X en DC. Por tanto, y lo voy a decir ahora porque lo tenía para más adelante, pero casi lo he dicho ya, para mí estás desperdiciando Tierra X y espero que esto no sea Tierra X. Y más, lo voy a argumentar con un corte de Pilopi en una de las entrevistas que hemos hecho en esta casa, que nos explica esto, entre la diferencia entre dimensión y universo. La realidad es que técnicamente hay diferencia entre multiverso y dimensión. Un universo nuevo es una copia literal de nuestro universo con todos los complementos que tiene, pero que ha cambiado algo. Sin embargo, una dimensión es un reflejo de una parte concreta de nuestro universo. Es decir, cuando tú pasas a otra dimensión, normalmente es un lugar que tiene límites. Por ejemplo, Nueva York. Hay una dimensión en la que está Nueva York con sus propias reglas. No es un universo completo, con toda una galaxia, con un montón de planetas, con todas las leyes físicas que existen. No. Yo con esta explicación en lo que me quedo es, esta es una dimensión nazi y Tierra X será un universo completo dentro de unos años. ¿Por qué? Pues porque yo quiero ver a Superman nazi, yo quiero ver a Batman nazi, o no nazi, o rebelde contra los nazis. Pero con la explicación de Pilopi, que yo a Pilopi lo voy a colocar como el culmum, igual que de la sensualidad de la información sobre esto, entiendo que si es una dimensión de la ciudad en la que se encuentran, al no ser esta la ciudad de Superman, pues no vamos a ver a Superman. E insisto, si nos han cerrado la puerta de una forma tan evidente a que siga habiendo esta dimensión, salvo que Argus pretenda entrar por esa puerta, pues me quedan muchas dudas de qué puede pasar con una de las tierras o una de las tramas más importantes del universo DC que se lo han comido rápido. Entonces, para mí, yo estoy trabajando con la idea de esto es una dimensión nazi y Tierra X vendrá en el futuro, para no enfadarme muchísimo con James Gunn. Como si no acabase de decir todo lo contrario, os voy a decir una teoría que podría estar en contra de lo que os acabo de decir. Y no es mía, lo he visto yo por redes. Quizá este capítulo nos presenta al próximo villano, o del siguiente capítulo, que espero que no, porque es que no da tiempo, o de la siguiente temporada, que es el hermano de Chris en la dimensión nazi. ¿Por qué? Porque el capítulo casi que acaba en esa dimensión con el hermano de Chris siendo apalizado por el equipo del Chris de nuestra dimensión. Chris no hacía nada, Chris estaba llorando en el suelo y al final paró con un parad, porque le estaba doliendo lo que estaba pasando y le lloró en la cara a su hermano. Entonces, la gente ha entendido que ahí, que efectivamente lo hemos visto al hermano de Chris súper enfadado, que eso lo que puede generar es que cuando se recupere de las heridas que tiene, vaya a ser el villano y vaya a buscar esta tierra y se los vaya a cargar a todos, o lo que yo entendí lo contrario, yo entendí que esas lágrimas de Chris le iban a fortalecer a su hermano, o sea, le iban a convencer a su hermano. Va a decir, oye, se siente culpable. No sé, no lo tengo claro. Vale, yo en este punto era cuando yo tendría que hablaros de Tierra X, y como me lo he adelantado en el guión, pues se me ha olvidado comentar una cosa. Me resulta paradójico o gracioso, llámalo como quieras, si esto es política pura y dura, si no te interesa la política, sáltate 30 segundos. Que hayan dicho en una frase que el mundo nazi ni siquiera se distancia mucho al de la realidad, a su realidad que se parece a la nuestra y que tampoco es especialmente distinta, ¿no? Y además dice el padre de Chris en esa tierra, me parece muy bien que en vuestro universo lucháis contra todas las injusticias. Los cojones. Vale, esto se va acabando, ¿vale? Pero quiero comentar un par de cosas. La primera, opinión. Lo he dicho al principio, ¿no? Los chistes para mí han encajado.
O sea, yo soy un loco del humor y un loco de reírse. A mí me encantan los contenidos de humor y me encanta que haya chistes en las series de superhéroes, me encanta. Pero durante muchos capítulos no han entrado. Ha habido muchos gags alargados. O sea, Dani Lagi lo ha comentado mucho en sus vídeos. No sé si pondré algún total por aquí. Él es cómico. O sea, él más allá de ser youtuber, él es cómico. Y él explica, ¿no?, que hay gags muy largos para un chiste que dura 10 segundos. Por ejemplo, la escena de la banda de la justicia con lo del micro. Cuando se va la conejita llorando por las barbaridades que le han dicho con el micro apagado, llega Chris le hace la entrevista y durante una entrevista de cuestión de minuto y medio escuchamos los comentarios con el presunto micro apagado que no estaba apagado, etcétera. Todo eso es muy largo, hace gracia hasta cierto punto, pero no tanto. Bueno, pues creo que aquí en este capítulo también lo han clavado con el humor. Y última noticia, más allá de una teoría que quiero comentar yo ahora, que tampoco es especialmente mía. Noticia: James Gunn ha anunciado que el siguiente capítulo tendrá 57 minutos, casi una hora. Cuestión de 20 minutos más. Habrá visto, o sea, él ha dicho, ¿qué hago? ¿Dejo los capítulos tal cual? ¿O le quito 10 minutos a cada capítulo y solo doy al final para parecer guay? ¿Qué ha hecho eso? Como colega, dame 40, 40 y 40. Y así todo bien. Pero bueno, esa es la noticia y seguro que vamos a disfrutarlo muchísimo porque no es una peli, pero más o menos se parece. Como El último día, Diaco. Teoría, y no es mía, lo habrán visto ustedes en cualquier lado. Amanda Waller puede aparecer al final. Mucha gente lo ha dicho como deseo, yo lo digo como teoría, y no teoría de que me vaya a jugar yo un brazo por ello. Dada la situación en la que el cabezón de Red Flag está jodiendo desde las prioridades de Argus, de una organización de inteligencia que debería estar centrada en proteger a gente y, en mi humilde punto de vista, en primero distanciarse de Estados Unidos, del gobierno, y segundo, decirle a la banda de la justicia: trabajad para nosotros como entidad que tenemos por encima de la protección y no una empresa privada, ¿no? Por otro lado, podría estar haciendo muchísimas más cosas y está poniendo en peligro la propia entidad, la dimensión, porque seguramente este hombre tendría la intención de abrir el portal a toda costa para perseguir a Chris. O sea, tanta cabezonería podría haber puesto muchas cosas en peligro. Mi teoría entonces es que Amanda Waller podría entrar. Al principio de la temporada nos han dicho que sigue teniendo contactos, digamos, que por eso no querían a Hardcore en ningún lado. Quizá esos hilos que tiene los haga caer o los tire para quitar a Red Flag Senior y ponerse a ella. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, arqueros y arqueras. Espero, no sé si os gusta lo de arqueros y arqueras, que ahora se llama La Diana, me parece, es un sondeillo, parece que es buena idea, si no, dejadlo en comentarios, momento youtuber. Arqueros y arqueras, espero que os haya gustado el capítulo y espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa que queráis comentar sobre qué pelo más feo o sobre el capítulo, déjalo en comentarios, que encantado de hablar. Y dicho esto, voy a anunciar algo. Lo voy a anunciar sin nombre, porque si igual no sale, pero por si acaso. Mi intención es que en este canal, La Diana, en el espacio friki, la frikiana, tengamos la semana que viene, cuando acabe el capítulo, o sea, cuando acabe el capítulo de la temporada, tengamos un debate. Un debate que tiene muchas opciones de que sea en directo. Un debate con gente del sector. No voy a decir más, por si acaso algo cambia. Ahí está la intención, espero que salga y espero que os guste, espero que os haya gustado el vídeo y que lo disfrutéis y le dais like y todas esas cosas que dicen los youtubers. ¡Chao, chao! La Diana es un video podcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.